tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos, muy bienvenidos como siempre. La verdad es que nosotros tenemos la absoluta creencia de que a todos aquellos seres humanos bolivianos que hacen un aporte a nuestra sociedad, que hacen un trabajo para poder enriquecernos intelectualmente, enriquecernos en cualquier rubro, hay que aplaudirlos y hay que felicitarlos. El ser humano es un sujeto que funciona a partir de la motivación. No en vano, cuando un artista presenta una obra o algo, todos lo aplaudimos. Así debería hacerse con todos quienes hacen un trabajo que merece ser aplaudido. Yo digo con todos, y en ese caso inclusive me animo a saludar a un amigo de siempre, nuestro amigo de Bioproducciones, que es un hombre que está trabajando en este tema tan interesante de las credenciales y que por lo que veo, o sea, no se cansa de mejorar una y otra vez. Hemos recibido nuestras credenciales, ya deben ser unos 5 o 6 años que trabajamos con él, y esta vez nos manda nuestras credenciales ya inclusive con estos detalles, que aunque uno dijera, bueno, no es trascendente, yo creo que sí. Una credencial que tenga además este material, que la presente de buena calidad, que lo envíe con él, son temas que de verdad deberíamos aplaudir. Yo agradezco el día de hoy a nuestro amigo de Bioproducciones. Ellos están en la calle Comercio 866, en el Shopping del Comercio, en el piso 2, oficina 13. Gracias, Bioproducciones, un gran trabajo, merecen un aplauso. Y así tenemos que aplaudir a todo lo que hace un bien a nuestra sociedad, aporta a nuestra sociedad, y cómo no hacerlo con nuestros investigadores, intelectuales paceños, bolivianos, que están trabajando constantemente para dejarnos un legado. Esta vez estoy en compañía de una joven profesional, pero con muchísimo conocimiento y sobre todo ya con una gran experiencia. Ella es Stephanie Carrasco Porto, que junto con Farid Rojas han trabajado este material que se llama Constitucionalismo Latinoamericano, Reforma Constitucional, Sistema Presidencialista y de Derechos de los Pueblos Indígenas. Hola, qué gusto tenerte, Stephanie, bienvenida. Muchísimas gracias, Verónica. Es un placer estar acá y bueno, gracias por invitarme, por presentarme como una novela autora y gracias por el reconocimiento. La verdad es para mí súper importante mostrar que estamos haciendo producción intelectual en Bolivia y sobre todo que trabajamos con Farid con lo que viene a ser el tema de constitucionalismo latinoamericano. Bueno, acá tengo yo el material y me parece muy interesante, porque ustedes han hecho una especie de legislación comparada, han agarrado constituciones de otras partes y las han revisado. ¿De dónde las constituciones? ¿Qué características tenían y con qué objetivo han hecho esta investigación? Bueno, esta investigación ha comenzado cuando yo entraba en una pasantía al Centro de Investigaciones Sociales, y lo más lindo de todo esto es que hemos comenzado a investigar qué pasaba con las constituciones de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá y Venezuela. 10 constituciones han revisado. Sí. ¿Ya? Y aparte de todo eso, junto con la de México también, que ya es más de Centroamérica, pero que igual la tomamos. Y bueno, comenzamos a analizar 3 elementos. Al inicio era reforma constitucional y luego vemos de que es necesario también estudiar lo que son los derechos indígenas y lo que es sistema o forma de gobierno. Sí, que en este caso es más que nada presidencialismo. Ahora dime, cuando ustedes empiezan a hacer ese análisis, las reformas constitucionales, ¿qué países las han tenido? Porque entiendo que ha sido como una innovación de pronto en estos gobiernos progresistas hacer reformas constitucionales. Venezuela lo hizo, lo hicimos nosotros, ¿la Argentina lo hizo? De hecho, al analizar lo que es reforma constitucional, vemos de que la reforma constitucional no es un elemento nuevo, sino que se ha convertido en la razón de ser de todos los gobiernos en todos estos años. Entonces, de alguna manera vemos lo que es la historia constitucional latinoamericana y como todas nuestras constituciones, como normas macro, han ido modificándose una y otra vez y se han hecho reformas ya sea totales o ya sea parciales. En este último tiempo hemos tenido reformas de tipo total, ¿no? Con lo que es la Constitución boliviana, nuestra Constitución del Estado Plurinacional,
y con lo que es la constitución de precisamente Ecuador, que se ha aprobado un tiempo antes que la nuestra. Pero también hemos visto que las otras constituciones han ido avanzando. En Argentina, las reformas, o la última gran reforma que se hizo fue parcial, fue en 1994. Y en el caso de países México, como... por ejemplo, me interesaría saber, ha tenido reformas, pero un país bastante tradicionalista, ¿no es cierto? Sí. México tiene una magia muy especial. En su constitución, pues vemos que es una constitución con diferentes reformas, pero son reformas parciales, son reformas que en realidad han mantenido casi toda la estructura de la Constitución de 1917. ¡Epa! Estamos ante una Constitución que ya es más que centenaria, ¿no? No me equivoco al decir que son altamente tradicionalistas, conservadores, ¿no? Sí, son conservadores, pero lo bonito ha sido eso, ¿no? Que con estas reformas parciales han comenzado a hacer modificaciones acorde a lo que necesitaban sus sociedades. Ajá. Bueno, ustedes empiezan a revisar aquello, ¿y cuáles son las primeras sorpresas que te llevas? Por ejemplo, en relación a los sistemas de gobierno, que el nuestro antes era presidencialista parlamentarista, ¿no es cierto? ¿Qué modificaciones hay en las otras constituciones con relación a la nuestra, en esto que es la forma de gobierno? En cuanto a forma de gobierno, vemos dos cosas muy interesantes. Siempre, teóricamente, ¿no? Hemos debatido entre que hay presidencialismos y parlamentarismos, pero que el elemento clave en América Latina viene a ser de que todos los sistemas son presidencialistas. Ahora bien, ese presidencialismo no es un presidencialismo puro, porque en la mayor parte de los países existen asambleas legislativas o parlamentos. Y aquí lo que vemos es que en cada una de las constituciones hay un juego muy bonito. Es un juego muy interesante porque todas las constituciones dan una cierta cantidad de poder a esos parlamentos como sistemas de representación de la población y le dan otra cantidad de poder, ¿no?, a un solo gobernante que está a la cabeza del Ejecutivo. Equilibran un poco entonces, ¿no? Ejecutivo y legislativo. Tratan de equilibrar y hacen algo muy interesante, hacen este juego de poderes en donde el Parlamento muchas veces puede llegar a fiscalizar o restringir lo que hace el Ejecutivo o la cabeza del Ejecutivo, claro, pero a la vez nosotros nos mantenemos en esa posición de que un presidente es el elemento unificador de un Estado. Entonces, nosotros lo ponemos como no solamente la cabeza del Ejecutivo, sino como el representante de las Fuerzas Armadas, el representante de lo que es política exterior y el único capaz de poder hacer cosas muy interesantes como tener atribuciones legislativas, ¿no? Claro, que emitir una cierta decretos, cantidad de normas. Sí, en este caso hasta ser presidente de las 11 federaciones. Otro tema. Y hablando de los pueblos indígenas entonces, ahora, cambiando un poco, que este es tu tercer acápite en el que haces referencia. Cuando revisas las constituciones de Latinoamérica y la de México más, que sería Centroamérica, ¿somos pioneros en estas reformas? Quiero creer que es así, o ya otros países nos han ganado en relación a darles los derechos a los pueblos originarios. Tenemos como antecedente dos elementos muy importantes, el convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo y el convenio 169, que es el que más conocemos, que también es de la OIT, ¿no? Estos dos, junto con todas esas conversaciones, esos debates, esos diálogos que han venido a darse sobre el término de cultura, multiculturalidad, pluriculturalidad, han abierto un camino muy interesante. Han hecho que constituciones, como ser la de México, nombrara de una forma pequeña que existen pueblos indígenas, de que se los respeta, de que se respetan algunos de sus elementos, la educación, lo que es el idioma, se trata de ver algunos de sus usos y costumbres, pero tanto Bolivia como Ecuador son las que abarcan una mayor gama de derechos, ¿no? Son las que en realidad reconocen bastante el tipo de derechos que hay, dan de alguna manera un poco más explícita ese derecho a todas estas poblaciones y naciones, no solamente indígenas, sino también se hace un reconocimiento de lo que son las naciones afro. Y eso es algo muy,
En realidad a las 36 naciones, ¿no es cierto? Así, hay un reconocimiento, qué bueno saberlo, o sea que Bolivia y el Ecuador somos los pioneros, porque sí, México a pesar de tener una inminente presencia indígena, la tiene sometida y soslayada todavía, igual que el Perú, que está aquí al lado, pero que tiene esas mismas prácticas. O sea, ahí nosotras te ha sorprendido aquello, ¿qué más te ha llamado la atención de otras constituciones? Lo que en me ese llama, punto. Bueno, la atención es que uno de los casos más importantes que tenemos es este de la región, bueno, del Abya Yala. Sí. El Abya Yala como uno de los territorios tal vez más mencionados en nuestros últimos discursos pro reconocimiento de naciones originarias, pues en realidad lo que ha hecho es reconocer los derechos de la población cuna. Y al reconocer los derechos de la población cuna, les han dado de alguna manera este poder para poder decidir sobre su territorio, perdón si soy un poco tautológica, pero les ha dado esa capacidad de poder decidir sobre el destino de su población, de decidir también sobre qué cosas van a transmitir, ¿no? Y lo que hemos hecho es precisamente agarrar y comenzar a trabajar en este diálogo que existe, ¿no? De toda esta otredad que nosotros conocemos como estas naciones y lo que es la sociedad en general. Hemos llegado a, en parte, ponernos a una serie, bueno, en una especie de iguales y a la vez hemos llegado a reconocerlos de una manera en la cual vemos de que es un elemento importante de todas estas sociedades y eso hace que nuestro constitucionalismo sea completamente diferente a los otros de los otros continentes, ¿no? Nuestro constitucionalismo es variado y tiene todos estos elementos que la enriquecen. O sea, una vez haber hecho todo este estudio y todo este análisis comparativo, tú te has convencido de que nuestra Constitución está bien hecha. ¿Esa sería un poco tu conclusión? ¿O tiene falencias todavía? Más que estar bien hecha, yo creo que las constituciones, como se ve acá, no son permanentes, ¿no? Nos dejan, cada una de las constituciones que tenemos en los países, nos dejan algún elemento muy bonito, muy rico, que va a servir como un cimiento para lo que vamos a hacer próximamente. Entonces, vemos que la Constitución, si bien en estos momentos está regulando las cosas para esta sociedad, en un tiempo más va a necesitar reformarse, claro que ¿no? Sí. Porque van a haber más poblaciones, porque van a haber más necesidades. ¿Tú ya puedes identificar algunos de esos puntos que ya se deberían cambiar, por ejemplo? Después de haber leído todo esto, yo me imagino que hay algunos datos que te han dejado con él. ¿Hay algo que ya deberíamos cambiar en nuestra Constitución? Más que cambiar, yo creo que podemos tal vez aumentar es el hecho de que si bien tenemos una gran gama de derechos, no solamente la de derechos indígenas, debemos comenzar a mirar a qué otro tipo de generaciones también existen, ¿no? Hay otro grupo de poblaciones que también requieren reconocimiento en esta Constitución. Hay nuevos tipos de necesidades. Tenemos poblaciones como los LGBTIs que requieren también, de alguna manera, verse más protegidos en nuestra Constitución. Nuestra Constitución regula la situación, pero aún no lo hace de una manera tan profunda, ¿no? Y cuando te refieres a generaciones, que serían niños, por ejemplo, hay un maravilloso reconocimiento a los pueblos indígenas, pero de pronto se ha dejado pendiente el tema infantil. El tema infantil se lo ve un poco, ¿no? En lo que es protección a la familia, el deber del Estado y todo, pero tal vez podríamos tomarlo en cuenta, podríamos ver qué está pasando también con estas nuevas generaciones, y hablando de nuevas generaciones podemos ver necesidad también de derechos informáticos, que es un tema que sale a la palestra, ¿no? Sí, y que es parte de la coyuntura mundial. Entonces necesitamos también... Y en las constituciones que has revisado, ¿ya se están tratando en algunas? ¿Ya se ha tocado el tema En 1 o 2 se habla de una manera muy generalizada de lo que son los datos informáticos, ¿no? Los sistemas informáticos, pero en realidad no en todas. Y sería muy lindo que nuestra Constitución, si es que ve la necesidad de hacer modificaciones parciales, avance hacia estos ámbitos. Sería muy bonito que no solamente haya esto, haya regulación tal vez de avanzada, genética, ¿no es cierto? Claro.
Ah, regulación genética, otro tema, claro que sí. Sería muy bonito en pro de la soberanía alimentaria. Nosotros somos uno de los países bandera, ¿no?, que tratamos de impulsar la soberanía alimentaria y no solamente la seguridad alimentaria, y es un tema que sí es de preocupación habiendo tanto producto transgénico. Podría ser cierto, tienes razón. Hay vacíos, todavía tenemos muchos vacíos. Me quiero parar un poquito acá para preguntarte, la Constitución de Chile, que es de pronto un enemigo cercano, un vecino incómodo para nosotros. ¿Qué has visto? ¿Qué análisis haces cuando la revisas? ¿Qué piensas? ¿Qué es lo primero que te nace como boliviana? Como boliviana, bueno, pues a mí me nacen dos cosas muy interesantes. Me alegra mucho saber de que la Constitución de Chile en estos momentos está cambiando. Se tiene la propuesta de cambiar. Michelle Bachelet entró al gobierno con la propuesta de reformar la Constitución, ¿no? Y Chile tiene una Constitución que es dictatorial, o que es conocida como dictatorial porque sale de la época de Pinochet, pero comienza en todos esos años en los que ya termina la dictadura a hacer una serie de modificaciones que hasta ahora no están del todo aceptadas. Y con este nuevo proceso que se está dando un diálogo a lo que son las poblaciones indígenas, las pocas que tienen, y se les da una especie de reconocimiento. Entonces está viéndose conversar con estas poblaciones, conversar con diferentes sectores de las poblaciones para poder avanzar y tener una nueva constitución. Ya sabemos que están en una nueva etapa, ¿no?, un nuevo presidente, pero el trabajo que se ha hecho y que se ha desplegado ha sido grande, ha sido bastante pensado, y eso es algo que hay que reconocer. Tan conservadora como la de México, de repente, ¿sí? Estancada ahí en el tiempo y peor, en un tiempo de dictadura. De hecho, un poco más. Al ser una constitución dictatorial, se encuentran elementos que son tal vez un poco comprensibles de entender, como no existen procedimientos para la reforma, no hay procedimientos especiales, entonces uno tiene que recurrir a un organismo especializado, pero que sea del legislativo, y a veces también antes se restringía mucho lo que era la labor del legislativo. O sea, yo quiero concluir, digamos, nuestra constitución de avanzada a comparación de la de Chile. A comparación de la de Chile y a comparación de algunas otras también, varias, ¿no?, más, de la de México, que está avanzando poquito a poco, claro, ¿no? O sea, sí han habido transformaciones y avances interesantes durante estos periodos. Han habido bastantes transformaciones. Lo lindo es que nuestra Constitución encabeza buenos elementos muy lindos. Estos vienen a ser algunos, y claro, ¿no?, siempre vamos a estar tratando de ser perfectibles. Claro que sí, nunca se acaba. Y peor ahora que corre el tiempo, y como dices, hay que hablar de temas de genética, hay que hablar de temas de tecnología, etcétera. Ustedes, la metodología que han hecho es ir recortando algunos artículos de determinadas constituciones en relación a ciertas temáticas. ¿Así han hecho? ¿Ese ha sido su método? Hemos optado por colocar lo que es las constituciones de las cuales nosotros hemos sacado el análisis, y más que nada todas estas vienen de la fuente primaria, de lo que son las gacetas jurídicas de todos estos países, ¿no? Entonces las sacamos de las gacetas, de las asambleas, y las traemos al libro para que la población también pueda ver cuáles son esos cambios, dónde están esos cambios y qué de diferente tienen, ¿no? Y juntos hacer un análisis comparado. No queremos que las cosas se vayan nosotros decimos las cosas tal y como son, sino que la gente también vaya analizando, vaya conociendo y vaya interpretando cómo van las cosas en nuestro continente. Tu libro para un marco teórico, pero es fantástico, ¿ves? Ya tienes todo, te lo han trabajado, digamos, aquí ustedes se lo han trabajado a quien quiere utilizarlo como marco teórico para una tesis, por ejemplo, de derechos de pueblos indígenas. Ya te han hecho el trabajo aquí haciendo una comparación de tantas y tan interesantes constituciones. ¿Dónde lo encontramos? ¿Cuánto cuesta? Bueno, este libro lo pueden encontrar principalmente en lo que es la Biblioteca del Bicentenario. La librería está entre la Belisario Salinas y lo que es el ingreso al Puente de las Américas. Otra de las librerías cercanas u otra venta cercana está precisamente en lo que es la Biblioteca de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, y también tenemos algunas publicaciones en lo que es la librería Gisbert, en lectura, porque gracias a que estas librerías hacen convenios con la BBB y con el Centro de Investigaciones Sociales, podemos llegar a todo el público.
el precio es súper económico, está a 20 bolivianos. No me digas, qué maravilla. Bueno, un agradecimiento especial al Centro de Investigación Social y a la Vicepresidencia del Estado porque está fomentando este tipo de investigaciones, y a ustedes que se han dado el tiempo necesario para regalarnos tan interesante material. Yo lo voy a leer ahora y me voy a enterar un poco de las constituciones del mundo y cómo están manejando temáticas de momento, ¿no es cierto? Temáticas del momento, y veremos también qué vacíos se han generado. He conversado con Stephanie Carrasco. Gracias, Stephanie. ¿Tú eres abogada? Yo soy abogada constitucionalista. ¿Sí? ¿Y estás haciendo la carrera? Estoy terminando Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia. Con la menciones, fantástica. Es de la generación que se nos viene. Es una generación bastante bien formada. Muchas gracias. Un gusto conocerte. Gracias. A ti, más bien, muchas gracias. Qué fantástico. Mire, esta es la generación que viene con un desenvolvimiento, con una formación, con conocimiento. Nos da esperanza, ¿no? Nos da esperanza de lo que pueda venir adelante en este país. Enseguida regresamos. Gracias.